¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Volvemos luego de un tiempo y en este primer video del año 2023 traemos un clásico de la cocina argentina. Creo que es argentina. Canelones de carne y verdura, con salsa y queso, así como los ven. ¿Me acompañan? Para comenzar, como primer paso, van a necesitar 2 paquetes de acelga o espinaca. Esto es acelga, le vamos a sacar las pencas, le vamos a sacar los cabos. Con una sola mano es difícil, ahí está, le sacamos los cabos. Los cabos los pueden guardar para otra cosa si quieren, yo no los uso, solo uso las hojas. Las vamos a lavar muy bien las hojas, ¿sí? Casi que las vamos a seleccionar, si hay hojas que están un poquito más feas también las sacamos. Pero lo importante es lavarlo, más allá que vayamos a hervir todo, también lo tenemos que poner recién lavado en la cacerola. Como verán, todavía el agua no está caliente. Las vamos a hervir solo con un poco de sal gruesa y con un plato encima para mantenerlas abajo. Le vamos a tratar de sacar todo el aire que está abajo, ¿sí? Para que las hojas no floten y se cocinen bien. El plato no se ve porque es transparente, mala mía, pero ahí lo ven, ¿ven? Un plato. Le ponemos un plato arriba, las hojas quedan sumergidas, las servimos 15-20 minutos, alcanza y sobra, las escurrimos muy bien y vamos por la carne. La carne picada de res, carne picada vacuna. Como siempre, como cualquier relleno que hago con carne picada, la enjuago con agua hirviendo, ¿sí? La lavo bien con agua hirviendo. No es una manera de cocinar la carne, solamente la lavo y la reservo para el relleno. Como les decía, acelga bien escurrida, hervida, bien escurrida. Esto que tenemos acá es cebolla, que vamos a saltear, cebollita cortada chiquita. Esto es morrón, ají morrón, pimiento molido y la carne picada, lavadita y seca, escurridito. ¿Arrancamos? Bien. Vamos a saltear con un poco de aceite, ese es aceite de girasol. Vamos a saltear la cebolla primero y le vamos a agregar inmediatamente la carne para empezar a cocinarla. En este punto lo que hay que tener cuidado es que no se nos queme nada, así que vamos a revolver y revolver para mezclar muy bien la cebolla y la carne. Ustedes dirán, ¿qué cacerola chiquita que agarraste? Sí, bueno, tengo esta porque me gusta, porque es linda, porque es nueva. Pero alcanza y sobra. Seguimos revolviendo, ¿sí? Le vamos a agregar un poquito de pimienta y un poquito de sal a gusto. No les voy a poner medidas ni de sal ni de pimienta. Van a tener que ir probando el relleno, van a tener que ir probando todo. Ven que esto va a generar que empiece a salir un poco de jugo de la carne y la cebolla. Sobre todo lo van a notar cuando le pongan la sal. Va a quedar todo este jugo, ustedes lo van a ir retirando de la preparación porque el relleno tiene que quedar seco, ¿sí? Una vez que la carne y la cebolla están cocidas, vamos agregando de a poco y mezclando la verdura, que en este caso es acelga. Mezclamos y revolvemos por un poquito más. Esto va a generar, tiene que quedar como si fuera una pasta, ¿sí? Bien compacto. Y no se olviden que se va a seguir cocinando en el horno después, ¿sí? Así que si les queda duda de cómo se cocinó la carne o que la cebolla le quedó alguna un poco más durita que otra, no importa porque va al horno. Esto es sal de ajo, se la pongo porque me gusta, como siempre. Cumple la función de salar y nada más que eso. Pero sí es fundamental que le pongan nuez moscada. Yo le voy a poner media nuez moscada, la voy a rallar bien fresquita. No me gusta la nuez moscada que viene en polvo, prefiero esta que es fresca. También, pruébenlo, es a gusto. La nuez moscada le va a aportar mucho aroma, mucho perfume y gusto, ¿sí? Así queda nuestro relleno y vamos a hacer los panqueques. Los panqueques son la famosa receta de Doña Petrona, que son 2 huevos, medio litro de leche entera, leche de vaca, y 250 gramos de harina 4 ceros, que vamos a ir incorporando de a poco porque si no se nos van a hacer grumos. No es la primera vez que hacemos panqueques en este canal, así que ya deberían saberlo. De a poquito y batiendo mucho, vamos a hacer lo que es la masa de los panqueques, que no es una masa en sí, es una preparación, una mezcla. Una cucharada grande de sal, más o menos, a ojo, y un chorrito de aceite. Aceite mezcla, un aceite neutro más que nada. Y batimos. Vamos a batir 5 o 6 minutos y dejamos reposar. Ponemos antiadherente en la panquequera y arrancamos a hacer nuestros panqueques.
Esta cantidad que estoy usando van a salir aproximadamente, yo creo que entre 8 y 9 panqueques. ¿Sí? Lo ideal es tener 8 y uno de repuesto, pero bueno, si nos salen 9 y podemos usar 9, vamos a usar 9 canelones. Trabajamos con el fuego medio, no con el fuego fuerte, porque si no vamos a quemar esto y se va a pegar, ¿sí? Vamos a dejar que cubra toda la panquequera. Y con mucha paciencia nos vamos a poner a hacer los 8 panqueques. Una cosa que es ideal, que yo creo que ya la mencioné, luego de que preparan la masa de panqueque, la tienen que dejar reposar media hora por lo menos, ¿sí? Y recién después hacen los panqueques, no los hagan inmediatamente. Déjenla reposar un poco. Vamos a hacer otro más, un poquito antiadherente. Cada 2 panqueques les pongo un poco de antiadherente porque con la temperatura se pueden llegar a pegar un poco, pero no debería suceder. Creo que es más por costumbre que otra cosa. Ahí vamos, otro panqueque más. Ven, yo los panqueques los saco bastante claritos, no espero que se hagan demasiado, porque van a estar en el horno más de media hora, ¿sí? Y si los cocino demasiado después van a quedar muy duros y no vamos a poder cerrar los canelones, ¿sí? Les vamos a armar los canelones, vamos a volver a usar antiadherente para la fuente. Y este es el relleno como había quedado. Esta parte es más fácil, imposible. Es poner relleno, cantidad necesaria, 2 cucharadas de relleno, 1 cucharita de queso rallado, parmesano rallado, puede ser queso duro, cualquier queso duro rallado va bien. Hay gente que le pone mozzarella acá adentro, yo no, porque se sale por todos lados después. Y vamos a cerrar con cuidado, nos fijamos que quede bien armado, se va a pegar solo el canelón, ¿sí? Lo disponemos, nos fijamos que no se nos salga nada por las puntas y vamos a hacer otro más. Lo mismo, 2 cucharadas de relleno, esparcimos bien, un poquito de queso rallado, yo un poquito mucho, queso rallado le va a aportar mucho gusto al canelón. ¿Sí? Si quieren no le ponen, si no le gusta el queso no le ponen, por eso intolerantes al queso y no le pongan, pero sí, lleva queso rallado. Ahí va, hay gente que el queso rallado se lo mezcla en el relleno, me gusta más así a mí, ¿sí? Queso rallado por arriba, porque de esta manera nos aseguramos que cada panqueque tiene la cantidad necesaria de queso rallado, ¿sí? 1 cucharita por cada uno. Igual el relleno pruébenlo antes de empezar a hacer los panqueques, ¿sí? Y ahí le pueden corregir sal, le pueden corregir un poquito de pimienta, lo que quieran. Vamos a acelerar un poquito la cámara y me acabo de dar cuenta que me quedó chica la bandeja. Vamos a usar otra asadera porque ahí le pifié, ¿sí? Ahí no iban a entrar 8 canelones ni a palos. Así que cambiamos por una asadera más grande. Le pusimos el antiadherente y vamos a armar los que faltan. No sé por qué pensé que en la otra iban a entrar. Realmente no lo sé. A veces falla la cosa, pero se puede corregir. No hay nada mal. Acá van a entrar perfecto los 9 canelones. Van a cubrir toda la asadera, ¿sí? Así quedan. Y vamos a hacer la salsa. Porque estos canelones van a llevar salsa de tomate, cebolla, un diente de ajo, un puré de tomate, una lata, nada más que eso, pimienta y sal fina. Es la misma salsa que hacen para los fideos, para los espaguetis, es la misma. Si quieren le pueden agregar una hojita de laurel para perfumar y la dejan 15 minutos como mucho que hierva y nada más. Porque se va a seguir cocinando en el horno, obviamente. Vamos a pintar muy bien toda la parte superior de los canelones. De más está decir que si no le quieren poner salsa, no le ponen. Yo recomiendo que le pongan porque la posta es que le pongan salsa. Pero le pueden poner salsa blanca, le pueden poner taparlos de mozzarella, le pueden poner lo que quieran arriba, ¿sí? Es una salsa, la salsa que a ustedes les guste. Puede ir arriba de los canelones, los clásicos, los que comimos toda la vida, lo que hace mamá son estos, son los que tienen salsa roja, digamos, salsa fileto. Vamos a cubrir muy bien. A pesar de que la salsa la vean líquida, después de media hora de horno se va a empezar a secar un poquito y por ahí vamos a tener que agregarle más, ¿sí? Pero bueno, vamos a asegurarnos de que haya bastante salsa. Quedan así, se van al horno. Vamos a precalentar el horno a 180 grados más o menos. Y los canelones los vamos a dejar entre 35 y 40 minutos. Los vamos a sacar. Nos vamos a dar cuenta que ya están porque se empieza a secar la salsa, ¿sí? Si los dejamos más tiempo se van a empezar a quemar. Se van a secar mucho, se van a poner duros y se van a quemar. Los sacamos, le ponemos más queso rallado. Yo le pondría 2 kilos de queso rallado porque me encanta.
Y los vamos a servir. Van a ver que están blandos todavía, ¿ven? Están a punto, están bien. No se secaron demasiado. Si bien absorbieron un montón de salsa, por eso les vamos a poner un poquito más. Nos sobró un poquito de salsa, obviamente caliente, le ponemos un poquito más de salsa arriba. Y si le ponemos más salsa, también le vamos a poner más queso rallado. Como me gusta el queso rallado. Y los vamos a comer. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Miren lo que son estos canelones que se cortan solo, no necesitan ni cuchillo para comer. Vamos a probarlos. Esto no puede fallar. No puede fallar porque todo lo que tiene el canelón es rico. Y todo junto es más rico. ¿Cómo está? ¿Está bueno? A ver. Está caliente, eso sí. Está re caliente. Porque tuvieron el horno 40 minutos. Esto se come caliente. Está a 10 puntos. Exactamente. Amigos, como les decía, si llegaron hasta acá y quieren, me dejan un like. Se pueden suscribir ahí abajo. Y nos vemos en la próxima. Gracias.